Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu dosis de Mi Apapacho Podcast. Hoy te quiero hablar del azúcar, lo más cercano que tenemos a la energía pura. Te cuento que hace millones de años, nuestros antepasados, al inicio de la historia de la humanidad, eran cazadores-recolectores. Y sin saberlo, el azúcar era una de las fuentes de energía más rápidas que teníamos, así que evolucionamos para desearla y consumirla. La encontraban en alimentos tales como frutas, verduras y principalmente en la caña de azúcar. Tiempo después, a algunos humanos innovadores, como siempre existen, se les ocurrió y aprendieron la manera de extraer el azúcar de la caña, evaporarla y posteriormente cristalizarla para que el día de hoy podamos consumirla cuando queramos. El problema era que todavía teníamos cuerpos y cerebros de neandertales, viviendo en un entorno en el que el azúcar siempre está presente y nuestros cuerpos pues no pueden seguir el mismo ritmo de esta evolución. Las calorías que antes nos permitían sobrevivir y darnos la energía suficiente para escapar de depredadores, ahora dañan nuestra salud. ¿Por qué? Pues fácil, porque ahora ya no hay depredadores que nos orillen a realizar este gasto de energía al correr. Entonces la inactividad física y el alto consumo de azúcar provoca altas tasas de obesidad, y no solo de obesidad y sobrepeso, hablemos también de sus consecuencias de un mal control, como la diabetes, cardiopatías, cáncer, entre muchas otras más. El azúcar es adictiva, nos estamos envenenando con azúcar, es lo que se escucha por ahí. Y es cierto, durante años los científicos han estado en la búsqueda constante de crear algo que haga lo que el azúcar hace. Algo que nos dé la dulzura y el placer, pero sin las calorías extras que ya no necesitamos. Y ya no necesitamos porque no todos estamos activos constantemente, no todos hacemos actividad física o ejercicio en nuestro día a día, y entonces es por esto que nos trae problemas. Porque olvidamos que el azúcar no es solo dulzura, el azúcar es energía. Es que el azúcar también lleva consigo el compartir emociones, como cuando tú compartes un postre con tu novio, con tu amiga, con tu familia. Es la sensación y emoción que te deja en la boca después de que tienes ese antojo de un chocolate y te lo comes. Más allá de ser solo un alimento, al pensar en reemplazar el azúcar, tendríamos que reemplazar también estas sensaciones y emociones de las que te hablo. El inicio de la búsqueda por reemplazar el azúcar fue accidental, y ahora déjame contarte algunos datos curiosos sobre el descubrimiento de los edulcorantes. El primero sucedió durante una noche en 1878, cuando un químico se sentó tranquilamente y mientras se comía su panecito así súper deli, súper a gusto, sintió algo dulce y no era el pan que se estaba comiendo, eran sus dedos. Él había derramado algo en sus manos durante todo el día. Esto era un derivado de alquitrán mineral que ahora se conoce como sacarina, que es 300 veces más dulce que el azúcar y sin calorías. Esto terminó convirtiéndose en esos sobrecitos rosas de sustituto de azúcar que alguna vez quizás recuerdes haber visto. Una vez descubierto esto, los principales consumidores de este sustituto de azúcar eran personas diabéticas, por obvias razones, y también comerciantes que buscaban envasar sus productos para conservarlos de una manera más barata. Entonces, solamente estas dos personas buscaban el sustituto de azúcar y el consumo de azúcar normal se disparó. Aún así, tiempo después, tras la aparición de las guerras mundiales, cuando en algún punto de la historia se pidió racionar el azúcar entre la población, pues se recuperó pronto. Empezó el aumento de la obesidad y los ataques cardíacos, al igual que el consumo de azúcar, pues otra vez se disparó. Los doctores empezaron a sospechar que el azúcar estaba involucrada y mucha gente quería bajar el consumo de esta. Y como al inicio, accidentalmente, se siguieron descubriendo sustancias nuevas que reemplazaran el azúcar. Otro de estos descubrimientos accidentales fue en los años 30,
Un investigador, mientras se fumaba un cigarrillo, se lamió los dedos por accidente y descubrió el ciclamato, que es más dulce que el azúcar, pero menos que la sacarina, lo que nos dio como resultado el primer refresco sin calorías. Al parecer, en esos años, los científicos no tenían mucho cuidado de sus procedimientos al experimentar. Pero en fin, como les digo, esto nos dio como resultado el primer refresco sin calorías, o la llamada refresco de cola light. Luego, en los años 60, otro investigador descuidado se lamió los dedos y sintió algo dulce. Y gracias a este hombre sin seguridad alguna en su laboratorio y distraído quizás, tenemos el aspartamo, con las mismas calorías que el azúcar, pero 200 veces más dulce, así que usamos menos. También en los años 70, un científico tenía un compuesto de azúcar y cloro y en el laboratorio le pidieron que le hiciera pruebas, pero él escuchó mal y literalmente lo probó. El investigador sobrevivió y tuvimos la sucralosa, que es un edulcorante con 0 calorías, es increíblemente dulce y vendida como el mejor sustituto de azúcar durante muchos años. ¿Adivinas cuál es? El Splenda, claro. Los edulcorantes artificiales parecían magia. La gente creía que podía disfrutar de estas sensaciones dulces sin las calorías que le aportaba el azúcar, pues claro, un placer sin culpa. Para muchos era demasiado bonito para ser verdad, así que se pusieron a hacer más investigaciones y un par de estudios después, en los años 60 y 70, arrojaron resultados que hicieron que la gente entrara en pánico y les temiera. Estos estudios mostraron que provocaban tumores en ratas y por lo tanto las personas temían que el consumo de los edulcorantes les provocara cáncer. Así que todo el mundo entró en pánico y en Estados Unidos se prohibió el ciclamato, se pausó la aprobación del aspartamo y se exigió que la sacarina, o sea, los sobres rositas, ¿recuerdas que te dije? Advirtiera que podía ser peligroso para la salud. Entonces, pues bueno, el azúcar para muchos regresó a ser una opción más segura en su día a día. Y para este momento, la industria ya había hecho un control de daños alegando que era buena para la dieta y que era una forma inteligente de adelgazar. Bueno, como sabemos, en esos años no había muchos estudios y también había muchas investigaciones un poco incongruentes y puede ser que si lo vemos desde este punto de la historia en el que estamos, pues un poco absurdos también. Porque bueno, había algunos que decían que si tenías ganas de comer de más, el azúcar podía ayudarte a contener tu hambre, porque tenía solo 18 calorías por cucharadita y era energía pura. Este anuncio publicitario incluso decía que 3 cucharaditas de azúcar engordaban menos que una manzana. Y pues claro que no, qué gran equivocación. Pero con las equivocaciones es como nosotros aprendemos. Aprendemos fallando, cometiendo errores y pues bueno, buscando maneras de solucionarlos. Pero aunque fueran menos calorías, tal cual lo decía este anuncio publicitario, vamos a aclarar algo. No todas las calorías son iguales. Primero déjame explicarte qué es una caloría. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua hasta 1 grado centígrado. Los seres vivos necesitamos energía para poder vivir, obviamente, y la alimentación es la principal fuente de esta. La energía que necesitamos la obtenemos de los macronutrientes aportados por los alimentos que consumimos todos los días. Así, los carbohidratos nos aportan 4 calorías, los lípidos 9 calorías y las proteínas 9 calorías. Diferentes alimentos aportan diferentes cantidades de energía, pero energía no es lo mismo que nutrientes. Entonces, regresando al ejemplo, cuando comemos una manzana, nuestros niveles de azúcar aumentan de a poco. ¿Pero por qué? Porque no solo estamos obteniendo azúcar de la manzana, también estamos obteniendo fibra, vitaminas, minerales, agua, y todo eso tarda en digerirse. Entonces, tenemos sí energía, pero también tenemos macronutrientes en un conjunto. Al contrario de solo consumir el azúcar, en donde solo tenemos energía inmediata, y una vez que el azúcar se absorbe, puede ser que te sientas más hambriento que antes de que la consumiste.
Y si comes más y más y más, toda esa energía sin nutrientes puede dañar tu cuerpo. Tu insulina responde manteniéndose constantemente alta. Y por si te preguntas qué es la insulina, pues bueno, aquí vamos de nuevo. La insulina es la hormona que regula el azúcar y le permite a tus células usarla como energía. Es como la llave de la puertita de nuestras células para que el azúcar entre dentro de ellas. Así es que si tus células tienen suficiente energía, esta se almacena para después como grasa. Pero si tu cuerpo bombea insulina constantemente, tus células se vuelven resistentes a ella con el tiempo. Sucede que tu páncreas está liberando montones y montones de insulina, pero la insulina no funciona. Y así es como tenemos esto tan famoso llamado diabetes tipo 2, en donde tus células no pueden recibir su combustible. Desafortunadamente, los altos niveles de insulina siguen cumpliendo las demás funciones que les corresponden, y una de ellas es crear grasa. Por consecuencia, esto facilita el subir de peso y dificulta perderlo. Te hace acumular azúcar en la sangre y esto puede dañar tu cuerpo y tu corazón. En los años 60 y 70 esto no se comprendía muy bien y recibíamos mensajes confusos sobre el azúcar, pero un mensaje muy claro sobre las grasas. El culpable de las cardiopatías eran las grasas saturadas, y entonces la industria alimentaria respondió con productos etiquetados como sin grasa o súper saludables para tu corazón. Pero una de las características de las grasas es que le dan sabor a la comida, y por lo tanto, si le quitas la grasa a los alimentos, pierden un poco de sabor. Así que en muchos casos las empresas reemplazaron las grasas por azúcar, y así fue como los edulcorantes artificiales también recuperaron su reputación y su fama. Luego de realizar varios estudios, no se encontraron pruebas de que causaran cáncer en los humanos, y se dieron cuenta de que a las ratas de los estudios anteriores les habían dado por día en ese experimento el equivalente a cientos y cientos de latas de refresco de dieta. Así que cuando la famosa refresquera lanzó al mercado su bebida endulzada con aspartame y la vendió como light, fue un evento histórico, súper importante. Durante toda esa década, el aspartamo reemplazó más de 450 millones de kilos de azúcar en alimentos y bebidas, y esto solamente en Estados Unidos. Pero los edulcorantes no reemplazaron el azúcar en nuestra dieta. Al contrario, fueron una excusa para consumir más, y se descubrieron formas más baratas de producirla, como a partir del maíz. Hoy en día se agregan azúcar a 2/3 de la comida envasada a nivel mundial, con más de 60 nombres diferentes, y tú ni siquiera sabes qué es azúcar. Puedes encontrarla como dextrosa, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa y muchos más. Así que si revisas la etiqueta de tus alimentos favoritos, marcados como sin azúcar, y encuentras ese compuesto en la etiqueta de tu alimento que termina en osa, ahora sabes que es azúcar. Fuiste engañado. Si tú has probado alguno de estos edulcorantes en algún producto, sabes que no es lo mismo que el sabor del azúcar de caña, y puede percibirse como un azúcar falsa o quizás hasta dejarte un sabor raro en la boca. El azúcar es más que sabor, también es textura, aporta humedad en la repostería, y existe algo llamado perfil de dulzura temporal. Mide el tiempo con el cual el sabor dulce del azúcar llega a tus papilas gustativas y cuánto tarda en desaparecer. El azúcar de caña llega a su punto máximo muy rápido e igual desaparece muy rápido. A diferencia de todos los edulcorantes que ya mencioné antes, estos puede que lleguen un poco más rápido a tus papilas gustativas, pero tarden un poco más en desaparecer. Es por eso que tú lo detectas como que es un azúcar falsa. El edulcorante más parecido a el azúcar, e incluso un poco menos intenso, es la alulosa, la superestrella emergente de los sustitutos de azúcar, también conocida como fruto del monje. Tal vez lo has escuchado. Y este básicamente es un tipo de azúcar rara que se encuentra en los higos y pasas, pero no actúa como azúcar en nuestro cuerpo.
entonces no podemos procesarla porque casi no tiene calorías. Funciona bien en recetas y estudios hasta la fecha dicen que es muy segura, pero aún no es muy producida y solo algunos países la han probado, por lo que es muy difícil de conseguir y de un costo no tan accesible, o sea, carísimo de París. Pero ni siquiera la alulosa puede recrear la satisfacción que produce el azúcar en nuestro sistema a nivel cerebral. El azúcar actúa en el cerebro igual que el sexo y las drogas adictivas en un sistema de recompensa. Si consumes azúcar, liberas dopamina y te sientes feliz. Además de que el hambre no es lo único que nos lleva a consumir el azúcar, también lo es el deseo. Es por esto que no importa si nos sentimos llenos, casi nunca rechazamos un postrecito si nos lo ofrecen. Un estudio descubrió que el sistema de recompensa solo se activa cuando la dulzura tiene calorías, así que si quieres sentir placer, básicamente tienes que pagar por él. Hasta hace poco, en la década de los 2000, el jarabe de maíz era considerado la peor azúcar, llamándole el azúcar del diablo o una invención siniestra y el crack máximo de los edulcorantes. Pero este jarabe es molecularmente hablando igual que el azúcar, así que no es mejor ni peor. Se tiene la creencia también de que el jarabe de agave y la miel son opciones más saludables, pero la verdad es que ya sea fructosa, sacarosa, glucosa u otras formas, tu cuerpo los va a ver a todos como azúcar. El azúcar morena tiene algunos nutrientes extra, pero en cantidades muy bajas. El azúcar cruda tampoco es mejor, solo es menos refinada. Y solo para aclarar, los edulcorantes artificiales hasta la fecha no está científicamente comprobado en su totalidad que nos ocasionen cáncer. Para los principios de los 2000, los productos con sacarina ya no tenían que llevar advertencias. Y estudios recientes también nos muestran que los edulcorantes artificiales no son efectivos en el proceso para la pérdida de peso, ya que puede ser que no nos causen cáncer, pero sí cambian la composición de nuestra flora intestinal. Y al cambiar la composición de nuestra flora intestinal, pues también afecta la manera en la que nosotros absorbemos los nutrientes de todos nuestros alimentos. Entonces, es como que sí, no lo sé aún. Pero bueno, sentir la dulzura nunca es gratis, como lo dije antes. Sin embargo, el azúcar no es veneno. La dosis hace al veneno. Así que un poco de azúcar no es el problema. El problema es consumir mucho azúcar y constantemente. El consumo de azúcar ha bajado en las últimas 2 décadas, pero el consumo de comida chatarra y comida rápida no. Así que las tasas de obesidad y sus complicaciones continúan subiendo, tristemente. La gente sigue consumiendo cantidades exageradas bajas o nulas de frutas, verduras, granos enteros, legumbres y leguminosas. Y creo que todos deberíamos aspirar a tener una alimentación más balanceada sin tanta azúcar. Pero declararle la guerra a un solo ingrediente es un fracaso casi seguro, porque esto crea un sesgo enorme en la educación alimentaria. No podemos volver sostenible una alimentación que no nos proporciona placer, pero el hecho de que necesitamos bajar nuestro consumo excesivo de azúcares diario es totalmente cierto. Pero escucha bien, bajar el consumo excesivo. Esto no significa eliminarlo por completo. Necesitamos un consumo esencial y responsable, encontrando un balance en nuestra alimentación diaria y viendo como prioridad nuestra salud, encontrando el equilibrio del que tanto hablamos. Te repito, no hay alimento bueno ni malo. El secreto está en mantener un balance entre lo que consumimos y la frecuencia con la que lo hacemos. Así que si me preguntas si para mí el azúcar es placer o veneno, te diría que ambas. Placer si se consumen las cantidades adecuadas y veneno si la frecuencia y cantidades se salen de control. Y cuéntame, para ti, ¿qué es el azúcar? ¿Un placer o un veneno? Con esto finalizamos el capítulo. Si te gustó, compártelo con quien tú creas que necesita saber esta información sobre el azúcar. Estamos en redes sociales como Mi Apapacho Podcast. Síguenos si te gustó el contenido, porque el autocuidado y amor propio que me doy son mi apapacho. Acéptate,
abrázate, sé paciente y quiérete un chingo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chaito.